Bienvenidos a su podcast Germinar y Grow, capítulo 4. Del día de hoy hablaremos sobre avances científicos en el manejo del estrés, con un gran invitado, experto en el tema, el doctor Adalberto Benavides Mendoza. Doctor Adalberto, platíquenos un poco en referencia a su carrera profesional, por favor. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar platicando con ustedes. Bien, mi carrera profesional, soy de origen biólogo, estudié una maestría en fitomejoramiento y un doctorado en botánica. He tenido la oportunidad de trabajar en oficinas de gobierno, en la industria privada y en los últimos 25 años he estado trabajando en la parte académica en la Universidad Agraria Antonio Narro. Correcto. Para los agricultores que nos escuchan, ¿cómo conceptualizamos el estrés vegetal? Bueno, el estrés vegetal es una situación en donde los cultivos, en donde las plantas están consumiendo un exceso de energía para tratar de ajustarse al entorno en el cual crecen. Entonces decimos que una planta está en estrés cuando trata de ajustar todas sus actividades para crecer en un entorno particular, por ejemplo, con alta temperatura, con baja temperatura, y eso implica un gasto de energía muy alto. Entonces el rendimiento se ve disminuido, la productividad se ve disminuida porque buena parte de su energía la usa en la defensa. Correcto, o sea, específicamente hablamos de que cuando la planta pierde energía debido a un proceso al que está siendo sometido de estrés, ese es el factor principal al cual podemos atribuir el estrés en la planta. Así es, la pérdida de rendimiento, la pérdida de calidad que ocurre frente a un estrés ocurre por esa razón. La planta gasta muchos recursos en defensa y entonces le queda menos cantidad de su presupuesto energético para la productividad. ¿Existe una respuesta común en las plantas para afrontar diferentes factores estresantes? Sí, de hecho, frente a todos los estreses, las plantas sufren daños que son parecidos. Sea un estrés por salinidad, un estrés por baja temperatura, un estrés por exceso de luz, un estrés por alta temperatura, invariablemente ocurren daños en las membranas celulares, ocurren daños en las proteínas, ocurren daños en los ácidos nucleicos, y todo eso lo podemos nosotros revertir con el uso de bioestimulantes. O sea, podemos utilizar compuestos específicos que mitigan esos daños o que revierten inclusive esos daños. Entonces, gracias a esa característica de que muchos tipos de estrés originan, digamos, daños parecidos, es que podemos tener la oportunidad de, trabajando con los bioestimulantes adecuados, revertir ese proceso. ¿Qué nuevas moléculas han mostrado grandes o mayores beneficios en el manejo del estrés? Bueno, no podría hablar de nuevas moléculas, sino de viejas moléculas que ya han sido utilizadas por mucho tiempo. Yo quisiera resaltar entre ellas como agentes generales para mejorar la respuesta frente al estrés, las sustancias húmicas, entre ellas el silicio, compuestos que se llaman osmolitos, donde están incluidos una serie de moléculas que protegen a las membranas y protegen a las proteínas frente al estrés, y en los últimos años algunos elementos benéficos como el selenio y como el yodo, que han estado demostrando un gran beneficio para mejorar la tolerancia frente al estrés. Para los agricultores que nos escuchan, ¿podría usted platicarnos un poco de qué es el priming? El priming es un tipo de, vamos a llamarlo, entrenamiento. Es decir, lo que yo hago en el priming es someter a una semilla, a un fruto o a una planta completa o a una hectárea de un cultivo a un estímulo que simule ser un estrés. Eso es lo que hacen los bioestimulantes. O sea, los bioestimulantes funcionan como cosas que la planta confunde con el estrés, activa sus mecanismos de defensa, y en eso consiste el priming. Antes de que llegue el estrés, tener activas las respuestas de defensa para que cuando llegue el verdadero estrés, la planta esté entrenada, esté lista para tolerarlo de mejor manera. Si no se aplicara el priming, entonces la planta se vería en problemas para cuando llegue el estrés, tener que responder frente al estrés que ya tiene encima
y el tiempo que tarda en llevar a cabo esta respuesta implica pérdidas en rendimiento, pérdidas en productividad. ¿Qué es finalmente el priming? Un tipo de entrenamiento, vamos a llamarlo así, un tipo de preparación para que la planta responda mejor frente al estrés. Aún y cuando pues ya parte de la respuesta ya me la dio, me gustaría ver si usted puede ahondar un poquito más en cuál es la manera más efectiva de implementar o de hacer el priming en las plantas. Bueno, cuando yo tengo un cultivo establecido, la forma más efectiva de hacerlo es a través de una aplicación foliar. Yo aplico algún bioestimulante, le pregunto a mi técnico qué tipo de bioestimulante tengo que aplicar yo para el estrés que estoy esperando, y con base en esa recomendación yo lo hago por vía foliar. De esa manera yo entonces activo las defensas de esa planta. Pero el priming lo puedo aplicar en cualquier etapa de crecimiento, inclusive en semillas, en tubérculos, en bulbos. Lo puedo aplicar en post cosecha también. Cuando lo aplico en post cosecha, aumento la vida de anaquel, de las flores o de los frutos que tengo ahí presentes. Cuando lo hago en semilla, obtengo plántulas y luego plantas que son más tolerantes frente al estrés, sencillamente con hacerlo en la etapa de semilla. Pero para mí la forma más práctica es, teniendo el cultivo establecido, ya sea un poco antes del trasplante inclusive, o después del trasplante o en alguna etapa previa a la floración, hacer la aplicación foliar, y de esa manera entonces puedo generar ese priming que estoy buscando. Correcto. ¿Hablar de priming es hablar de priming en cualquier tipo de estrés? Sí, de hecho, priming se puede hacer para cualquier tipo de estrés. La diferencia está en que los bioestimulantes que yo utilizo tendrían que ser pensados para algún tipo de estrés. Entonces, si yo entiendo cómo actúa el estrés en esa planta, puedo sugerir qué tipo de bioestimulante debo aplicar para hacer priming. Doctor Benavides, en el contexto del conocimiento científico del estrés vegetal, ¿cómo visualiza usted el futuro? La tendencia ahorita es a no utilizar un bioestimulante único, sino a hacer aplicaciones con bioestimulantes distintos, ya sea aplicar varios bioestimulantes diferentes en distintos tiempos durante el desarrollo del cultivo, o inclusive hacer mezclas de bioestimulantes. La literatura reciente indica que las mezclas de 2 o más bioestimulantes son muy efectivas en inducir tolerancia al estrés. Y tiene cierta lógica, porque en realidad en el campo los estreses se mezclan, nunca hay un solo estrés. Claro. Hay varios presentes. Entonces, si yo hago una mezcla de bioestimulantes, pues espera un mejor resultado. La otra parte que creo que se va a desarrollar mucho es la bioestimulación por el manejo del suelo. La materia orgánica del suelo es de por sí un bioestimulante muy bueno. Por ahí van a venir muchos avances. Manejo del suelo, mejor manejo del suelo y mezclas de bioestimulantes. Correcto. ¿Algún factor disruptivo en este sentido? Pienso yo que aquí los factores que van a surgir a continuación vienen de la definición de bioestimulación. Bioestimulación es una respuesta biológica que tiene que ver con la respuesta que dan las plantas frente a un estímulo particular, no necesariamente un compuesto químico, no necesariamente un microorganismo. Comenzar a utilizar estímulos que hasta el momento no hemos usado como bioestimulantes. Doctor, ¿algo adicional que quisiera usted manejar en este tema, en lo que a avances científicos del manejo del estrés se refiere? Bueno, la historia de cómo los nanomateriales, como todos sabemos, bueno, son estructuras que tienen tamaño muy pequeño, básicamente una 1.000.000.000ésima de metro. Y esas estructuras tan pequeñas, que pueden ser de carbono, que pueden ser orgánicas, que pueden ser de hierro, de zinc, o de titanio, o de carbono, de otros elementos, tienen un impacto muy grande sobre las plantas. Cuando las aplico como priming en la semilla, cuando las aplico como priming en las hojas, obtenemos respuestas muy grandes en cuanto a tolerancia, incremento en la tolerancia frente al estrés en las plantas. Hasta hace pocos años, la investigación que había sobre nanomateriales se refería a su efecto tóxico nada más. Y ahora lo que estamos encontrando es que en las concentraciones adecuadas, los nanomateriales son bioestimulantes. Entonces eso nos ilustra que posiblemente cosas que ahorita no estemos considerando sean los bioestimulantes del futuro, como lo están comenzando a hacer en este momento los nanomateriales. Correcto. Pues doctor, le agradecemos mucho su participación en el capítulo del día
de hoy. Germinare agradece la atención de todo nuestro público y les solicitamos que queden atentos a los siguientes capítulos que se estarán divulgando en nuestras diferentes plataformas. Gracias. Muchas gracias.